Muy buenas tardes, queridos amigos, hermanos, ¿cómo estamos? Espero que hayan tenido un buen día, un día excelente de trabajo, de actividades y bueno, de todo lo que hayan hecho hoy, hayan podido prosperar, puedan sentirse felices, contentos o puedan tener calma esta noche, que el Señor está al control de todas las cosas. No importa qué circunstancias estén pasando en este momento. Recuerda algo, Dios tiene el control de todas las cosas, tiene el poder de todas las cosas. Así que, pues vamos esta noche a estudiar la palabra del Señor. Y se me olvidó conectar ahí mi computadora. Eh, pero vamos a inclinar el rostro para poder introducirnos en la palabra del Señor. Querido Dios, gracias te damos esta tarde de día martes. Gracias porque estamos a la mitad de la semana. Y hemos venido, Señor, con el deseo de encontrarnos contigo. Hay muchas cosas en nuestro corazón, en nuestra mente. Hay muchas cosas que nos están rodeando. Hay proyectos, pero también hay problemas. Hay sueños, pero también hay preocupaciones. Pero todo lo que esté pasando a nuestro alrededor, esta noche lo queremos colocar en tus manos, Señor, porque tú tienes el control de todas las cosas. Danos tu bendición. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. El primer día les enseñé un mapita, ¿verdad? Que creo que recuerdan muy bien. Un mapita de Israel en los tiempos de Jesús. Y aunque Israel ya no era el imperio de lo que había sido en los días del rey David ni en los días del rey Salomón, que fue la época de oro, ahora Israel era una tierra conquistada llamada Palestina, era una tierra dividida en partes, aparte de que es en realidad un país muy pequeño. Se habían dividido esas partes pequeñas en ciertos estados donde gobernaban ciertas personas. Entre los tales se encontraba el rey Herodes o sus hijos, ¿verdad? Después de morir el rey Herodes, entre otros que gobernaban alrededor de este país. Pero había sido conquistado por los romanos y en realidad ellos le debían tributo a los romanos. Así que esta era la forma en que estaba dividido esa constitución demográfica del pueblo de Israel. Y también mencioné acerca de un lugar donde ocurrieron muchas aventuras. Un lugar muy conocido, un lugar muy hermoso y que hoy por hoy los turistas llegan por cantidades, por miles, todos los días a este lugar. Es un lugar muy hermoso. Es el lugar conocido como el lago de Genesaret. Y aquí tenemos una vista aérea tal vez no puede significar mucho esta imagen, pero sí más o menos nos va dando una pequeña idea de lo que es así el lago de Genesaret. Y más o menos podríamos decir que por aquí hay una línea, obviamente imaginaria, que divide o dividía lo que era el territorio para los israelitas y el territorio para las otras naciones paganas o naciones extranjeras para los israelitas. Así que más o menos tenemos una idea de que el lago se dividía tanto para Israel como para aquellas naciones paganas. Esta es una foto, ¿verdad? Que del lago de Genesaret precisamente, y si ustedes ven, aquí hay una serie de montañas. Esta partecita, aunque está retirado, pero es una montaña elevada, no tan alta, pero suficiente como para poder hacer un fenómeno de detener, ¿verdad?, el viento frío del mar Mediterráneo y poder hacer una cierta combinación con el aire caliente que se forma allí en el lago de Genesaret. Y bueno, aquí hay otra vista, esta no la tomé, esta la tomé con los derechos de Google, así que me pareció tan linda que aquí la puse. Esa es otra imagen.
Esta imagen sí la tomé yo, así que se da, ¿verdad? Esta es al límite del lago de Genesaret y aquí tenemos esa parte verde muy linda, casi siempre la mayor época del año, al menos que sea invierno, está verde. Hay unas partes hermosas que seguramente hoy por hoy viven muchas personas muy ricas alrededor de ese lago. Inclusive hay un monasterio por allí y también hay otro ángulo acerca del lago de Genesaret, que hoy día también se dedican a la producción de muchas cosas que se dan allí. Esta fotografía también la tomé con derechos de autor, así que vemos más o menos el barquito en el que va, en un barquito muy similar, navegamos nosotros en ese lago hermoso, así que son aguas mansas. Regularmente las aguas que están en el lago de Genesaret son aguas mansas, son aguas bien tranquilas, son aguas muy tranquilas. No es un mar regular como el océano Atlántico, el océano Pacífico, en las cuales regularmente hay un vaivén fuerte de olas y que hay que ponerse abusado, si no, ahí va uno, ¿verdad? Y se marea uno rápido. No, en esas aguas son aguas muy mansas. Saben que en 1986, en el fondo, en una parte del fondo del lago de Genesaret, descubrieron una barquita. Esta barca tiene aproximadamente 9 metros de largo, o tenía 9 metros de largo. Y en esta barca de ancho tenía aproximadamente 2,5 metros de ancho. Y tenía un poquito más de 1 metro de profundidad esta barca que encontraron y le pusieron la barca de Jesús. Así que ahí la colocaron, ¿verdad? Y le pusieron ese nombre. Así que no sabemos si era realmente de Jesús, pero ellos eh, la, pues hicieron ciertas investigaciones y llegaron a cierta conclusión de que esta barca se fabricaba o se realizaba allá por el siglo I de nuestra era. Así que le pusieron la barca de Jesús, más o menos para tener una idea de lo que era, ¿verdad? El medio de transporte y de pesca. Pero los historiadores dicen que en esta barca con esa dimensión, para 13 personas era demasiado peso. Así que ustedes se imaginan ahí a los discípulos, ¿verdad? Ahí apretaditos, siguiendo en esa barquita y toda la cosa, ¿verdad? Avanzando en el lago de Genesaret. Ahí quizás si tuviéramos una foto nos causaría un poquito de gracia. Pero ellos viajaban en eso, 13 personas, los 12 discípulos y Cristo allí con ellos. Así que podemos ver entonces más o menos la idea de lo que era una barca en aquellos días. Hoy vamos a hablar un poquito acerca del Evangelio de Marcos en el capítulo 4. Vamos a hablar un poquito acerca de esto y voy a invitarles, si gustan acompañarme con las Sagradas Escrituras o si usted gusta escuchar, vamos a leer desde el versículo 35 en adelante del capítulo 4 del libro de Marcos. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Una vez despedida la multitud, se lo llevaron tal como estaba en la barca. También había otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Él, refiriéndose a Jesús, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Él, Jesús, levantándose, reprendió el viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Entonces cesó el viento y sobrevino una gran calma.
una gran calma. De una gran tormenta, después vino una, ¿qué cosa? Una gran calma. El escritor bíblico, en el lenguaje original del griego, se dice mega. Así que en ese término de mega, viene a nuestra mente que es algo gigante, es algo grande, que lo que ocurrió. Pero a mí lo que me llama la atención de todo esto es que cuando se introduce este pasaje, o el escritor bíblico introduce este pasaje, ya han pasado una serie de cosas a través de los pequeños escritos de Marcos que han llegado hasta el capítulo 4. Y aunque no necesariamente es algo que está ocurriendo en los evangelios de una forma cronológica, el capítulo 1, 2, 3, así de Marcos, sí se llega a entender un poco más o menos en un orden aproximado de las cosas que pudieron haber ocurrido. Pero lo que sí es completamente aceptable es lo escrito, porque es el mensaje, es el testimonio de alguien que conoce muy bien y de que estuvo presente en esos eventos. Se considera inclusive, los historiadores, se considera que Pedro es el que le da a Marcos todo este material, le da el testimonio viviente de siendo él parte principal. Por supuesto, Jesús tenía la parte principal, pero Pedro tiene un conocimiento que ha vivido al lado de Cristo y que ha estado en todos los momentos importantes de las cosas que acontecen, inclusive cuando subieron al monte para ver la transfiguración. Pedro fue uno de ellos. También cuando en el capítulo 5 se menciona el sanamiento de una niña, cuando más bien, más que sanamiento, que Jesús resucita a una niña, Pedro está allí también, en ese lugar. Así que Pedro está dando testimonio de estos acontecimientos importantes que fueron verdad, y que toda la comunidad y que todos los pueblos y que todo el país y que tierras extranjeras llegaron a conocer acerca de la obra de Cristo. Pero una noche Jesús le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Y aquí había habido algo extraordinario, y mañana voy a hablar acerca de esto, de que Jesús había hecho algo extraordinario con los discípulos y con la multitud que se había acercado. Pero dada la circunstancia de lo que había hecho Jesús, le dice a sus discípulos: muchachos, vamos a ir al otro lado del lago de Genesaret. Vamos a cruzar. Vamos a irnos a la tierra extranjera. Vamos a irnos a la tierra de que ustedes consideran paganos. Vamos a ir a ese lugar. Los discípulos no estaban muy contentos, porque los discípulos también eran personas casi tirándole a nacionalistas. Ellos eran celosos en compartir el mensaje de salvación. Los discípulos no estaban muy dispuestos a compartir las buenas noticias acerca del Salvador. No estaban dispuestos a hacer muchas cosas. Todavía tenían prejuicios con los extranjeros, con los gentiles. Y los discípulos no querían pasar al otro lado. ¿Recuerdan ustedes en la imagen que le hice una línea imaginaria? Digamos que es una línea internacional, como todos los países tienen una línea internacional. Así que en esa parte, cruzar al otro lado implicaba entrar a territorio que no era Galileo, que no era, o que no les pertenecía a los israelitas. Entonces ellos, los discípulos, se preocupaban por su seguridad, se preocupaban por estar bien, estar cómodos. Prediquemos, pero solamente aquí. Hagamos la obra, pero solamente aquí. Entonces el Señor le dijo muchas veces: yo también he venido a predicar no solamente aquí, sino también tengo que ir a otro lado. Tengo que ver otras ovejas.
Tengo que ir a predicarles a otras personas también para que conozcan el reino de los cielos, para que conozcan el mensaje de la salvación. También por ellos he venido. Así que ellos comenzaron a remar y fueron avanzando en las aguas mansas del lago de Genesaret. El sol estaba radiante. A mí me ha tocado, de las 3 veces que he estado allí, un sol maravilloso, radiante, hermoso, y las aguas bien mansas del lago de Genesaret. Y no he visto, gracias a Dios, nunca vi una tormenta en ese momento que íbamos, porque si no estuviéramos estado en problemas. Pero saben, ellos también vieron el sol radiante, vieron algo lindo. Y bueno, obviamente, cuando ya Jesús le dijo que tenían que ir al otro lado, comenzó a entrar la noche, comenzó a entrar la oscuridad. Había pasado un día lindo, soleado, hermoso, caluroso. Y entonces comenzaron a avanzar hacia el otro lado. No estaban muy convencidos, no querían ir del otro lado, pero Jesús se los pidió y ellos obedecieron. Iban avanzando, estimados, casi al centro del lago, iban avanzando, cuando de repente ocurrió lo que no esperaban que ocurriera. Surgió algo que no esperaba que surgiera. Y saben, mientras estaban allí, se desprendió un viento fuerte. Entonces, ese viento no solamente los despeinaba, sino que el viento azotaba fuerte contra la barca, y no solamente había una barca en la que iban ellos, sino que Marcos también menciona que habían otras barcas que estaban avanzando a otros lugares, pero que se encontraban en el lago de Genesaret. No sé para dónde iban, no lo dice el libro de Marcos, pero había otras barcas allí. De tal manera que el viento, en vez de detenerse, comenzó a aumentar cada vez su intensidad. Ellos no esperaban que pasara eso, ¿verdad? Y de repente, no solamente era el viento, sino que comenzó una tormenta fuerte. Comenzó a haber agua por todos los lados. Entonces esas aguas mansas del lago de Genesaret comenzaron a agitarse, iban de un vaivén para otro lado, la barca no se podía controlar, el agua estaba entrando. Había yo dicho que la barquita era bastante pequeña para 13 personas, y con todo eso en mansas aguas calmas, pues podía meterse en un momento ahora, pero ahora estaba entrando, porque al agitarse el agua, al ver tormentas, a la velocidad del viento y el agua que comenzó a llover también, por supuesto que estaban inundando la barca. Y estimados, ellos no esperaban que surgiera eso. Cuando llega esta tormenta, que ellos no se esperan, ellos comienzan a desesperarse, comienzan a perder la calma. Se ha vuelto ese momento una crisis, y ellos no pueden fácilmente tener una forma de salvarse, porque están en medio del lago de Genesaret, aproximadamente 30, 40 metros de profundidad. Con todo eso, es imposible nadar con esas aguas agitadas. ¿Para dónde van? ¿Hacia arriba? No pueden, no tienen alas. ¿Hacia dónde van? Bajarse y caminar no se puede. Es imposible. Nadar, seguramente se hubieran ahogado, por muy buenos nadadores que hayan sido. Entonces, la crisis comenzó, empezaron a entrar en pánico, no sabían qué hacer, trataban de sacar el agua, había desesperación, los discípulos gritaban de un lado a otro, estaban pasándole en su mente las cosas que ellos más amaban, como una película en su mente. Posiblemente vieron a sus familias, a sus hijos, entraron en pánico y ellos dijeron: vamos a morir. Vamos a morir. Eh,
tengo muchos años viajando en avión, cuando sobre todo vamos a distancias largas. Y a veces de repente estás recordando alguna escena cuando pasas turbulencias en el aire y entonces el avión como que empieza a temblar. Así. Y entonces como que te pones un poquito serio y si estabas sonriendo como que te quedas así, o sea, espérate, algo está pasando en el avión. Y dices, oye, pues, ¿aquí para dónde voy? ¿Para dónde vas? Si el avión se descompone o pasa, ¿para dónde vas? ¿Tirarte? ¿A dónde? ¿Cómo? Y ahí todos empiezan a rezar o a orar el Padre Nuestro. Yo recuerdo por lo menos dos experiencias, pero una de ellas, recuerdo, estaba yo volando en México hacia un lugar llamado Poza Rica, Veracruz. Y entonces era una nave pequeña, era un avión pequeño, y yo iba uno de los de atrás tranquilamente. Y toda la gente que iba allá adentro, pues iba haciendo pachanga, iban comiendo, iban bebiendo, como dice el Evangelio, ¿verdad? En los días de Noé. Así que iban todos a hacer música y todo el rollo. Y yo iba solo en el viaje, o sea, no iba con familiares. Yo tranquilo. Cuando de repente se empieza a sentir una turbulencia, hermanos, que se siente que se va el avión para abajo. Entonces el capitán dijo, señores, por favor pónganse su cinturón de seguridad porque estamos pasando una zona de mucha turbulencia. Pero era tan grande la turbulencia a la que llevamos ahí en ese avión que los que andaban bebiendo dejaron la botella, dejaron la lata más bien. Los que estaban comiendo pararon de comer. Los que estaban caminando se sentaron y hubo un silencio total. Solo se escuchaba, ¿verdad? Las máquinas del avión y cómo hacía el avión. Y bueno, pues yo también me asusté, por supuesto. Me asusté y yo lo único que hice, Señor, pues en tus manos estoy. Tú sabes a qué vengo, yo me pongo en tus manos. Si tú me permites llegar a mi destino, bendito sea tu nombre, pero si no, pues Señor, permite que mi nombre siga ya inscrito en el libro de la vida, porque este avión está muy mal y parece que se va a hacer pedazos en el aire. He tenido miedo y hay otras ocasiones también que he tenido temor. Y no me diga, pastor, pero no era con el Señor, si ando con el Señor, pero tengo sentimientos humanos todavía, ¿verdad? Tengo nervios humanos. Así que yo me imagino los discípulos en ese momento nerviosos gritando. Yo no grité en el avión porque me aguanté, iba llorando en el nombre del Señor, pero habían gritos y cada vez que la gente, un movimiento del avión, la gente grita. Me ha tocado ir en otros vuelos que la gente grita de verdad. Y cuando aterriza el avión hasta la gente aplaude, aplauden de que, ay, gracias a Dios ya llegamos, ¿no? Después se olvidan de Dios, pero bueno, esa es otra cosa. Pero los discípulos estaban ahí temblando de miedo que se iban a ahogar. ¿Para dónde van? Díganme. ¿A dónde se tiran de la barca? Ya dije, y no la cuentan. Y mientras está el escándalo de lo que está sucediendo allí, uno de ellos se da cuenta que Jesús va. Jesús está durmiendo. Pero, ¿cómo? Oye, echando la mano, denle una jícara a Jesús para que saque agua también. Ya estamos cansados de sacar el agua de aquí. Y aquí Jesús está durmiendo tranquilamente. Es que Jesús trabajaba, hermanos. Por supuesto que trabajaba. Caminaba, visitaba, sanaba, hacía cosas maravillosas. Jesús, claro que se cansaba. Era 100% divino, pero también era 100% humano. Así que en una de esas grandes faenas del Señor, él decidió acostarse y se quedó profundamente dormido. Pero, ¿saben? Cuando uno se queda profundamente dormido, por ejemplo, cuando vamos manejando, mi esposa me tiene mucha confianza cuando voy manejando, ¿verdad? Claro, después encomendando en las manos del Señor, mi niño también, y cuando hemos manejado lejos, les digo, duérmanse, duérmanse.
duerman, duerman. Y luego mi esposa duerme para que luego me ayudes a manejar tú también. Así que se van durmiendo, ¿verdad? Hay cosas que pasan en la carretera, pero porque tienen confianza, ¿no es cierto? Porque tienen confianza. Jesús estaba durmiendo no solamente porque estaba cansado, sino porque su padre, sus ángeles cuidaban de Jesús, así como los ángeles cuidan de nosotros. El Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros, estimados. Y Jesús iba descansando allí. Y cuando los discípulos se dan cuenta que Jesús está allí pasando esa circunstancia, estimados hermanos, más bien los discípulos despiertan a Jesús y le dice, oye Señor, todavía dice ahí el libro del Evangelio de Marcos, los otros evangelios no lo dicen, pero el Evangelio de Marcos dice que le dicen a Jesús, oye Señor, oye, no te da cuidado que nos vamos a ahogar. Oye, o sea, Señor, está bien que esté cansado, pero, o sea, no te da cuidado que nos vamos a morir. En otras palabras. ¿Y ustedes qué creen? Claro que sí. Pero el Señor tiene el control de todo. Tiene todas las cosas bajo su control. Todo está bajo el control de Dios, hermanos. Si Dios permite, va a suceder. Si Dios no lo permite, no va a suceder. Por mucho que tú hagas ejercicio y quieras crecer 45 centímetros más, no vas a crecer. Dios tiene el control de todas las cosas. Y cuando el Señor se despierta, no se despertó el Señor apresurado y a sacar agua, ¿verdad? Eso no dice el Evangelio. No, 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 no. El Señor se levantó, se limpió la cara y entonces le dijo al viento, calma, enmudece. ¿Cuánto les toca a ustedes esperar para que se detenga una lluvia, hermanos? Porque van a los 15 años y si salen se van a mojar los zapatos, la ropa y todo, y el maquillaje y todo eso. ¿Cuánto? Y ni con la sombrilla calman la lluvia. Tenemos que esperar 1 hora, 2 horas y a veces, no, malas noticias, no va a parar el agua, ¿verdad? No, está nevando, hermano, no, pues para ir a la iglesia. No, pues no vamos. Mejor vamos allá a la boda. ¿Cuánto? Jesús en ese momento se levanta y dice, calla, enmudece, le dice al viento. Y en ese momento, cuando Jesús le dice, hermano, en ese momento se detiene el aire. En ese momento se detiene el viento que viene a más de 160 kilómetros por hora. Es una idea mía. Se detiene. Se detiene, y si se detiene el viento, se detienen las olas del mar. En ese momento se detienen las olas del mar y se vuelven mansas como siempre han sido. En ese momento se detiene el viento, se detiene el mar. En ese momento se detiene la tormenta. No esperaron 24 horas. Jesús no llamó a los bomberos. Jesús no llamó a los guardacostas. Jesús detuvo, hermanos, porque Él es el Señor, que aún los vientos y las ondas del mar le obedecen. En ese momento se detuvo todo. No sé, a mí me impresiona esto, pero Jesús tiene poder sobre todas las cosas que existen en este mundo, hermanos. Si Jesús es capaz de detener el viento y el mar, que es tan grande, el Señor puede detener cualquier circunstancia en mi vida en la que el enemigo quiera destruirme. El Señor puede detener cualquier circunstancia en nuestras vidas, hermanos, que nos vaya a ir mal. Porque el Señor tiene el control de todas las cosas. Y eso tenemos que entenderlo. Tener que tener confianza en Dios para que las cosas puedan cambiar de rumbo. Cómo nosotros a veces queremos controlar la crisis. Y saben, yo conozco a una hermana que se llama la hermana Minerva.
Es una miembro de mi iglesia. Y recuerdo a esta hermana que un día me llamó por teléfono y me llamó la hermana llorando. Y yo, pues en mi mente vienen tantas cosas y lo menos que piensa uno, ¿verdad? Uno no piensa, ay, ya le pegó el marido. No, 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 eso no lo pensé, hermano. ¿Cómo creen? Y yo le dije, hermana, discúlpeme, ¿cómo puedo ayudarle, hermanita? La escucho llorando. ¿Qué sucede? Pastor, venga a mi casa, dice, quiero platicar con usted. Y le digo, sí, claro que sí, hermana, si es de vida o muerte, yo voy en este momento. Sí, pastor, no sé qué voy a hacer. Así que dejé lo que estaba haciendo y fui a ver a la hermana. Digo, mi esposa, espérame, voy a ver a la hermana, tiene una situación muy especial. Estaba con su esposo. Y cuando yo llegué, la hermana me dice, pastor, fui a ver al médico, dice. Y pues yo iba contenta, mi revisión rutinaria y todo eso. Y el médico me dijo que tengo cáncer y que necesitan que yo vaya a hacerme otras pruebas. Y entonces, pues es cáncer, hermanos. Uno no les puede decir, hermana, no, la engañaron, no es cáncer, ¿verdad? Pues yo callé y esperé que ella abriera su corazón y estaba desesperada, estaba la hermana triste, tenía, bueno, tiene su hijo, ahorita ya está grande, pero tenía un hijo de 10 años en aquellos días. Y entonces, cuando a la mente le llega esa información, empiezan ya a hacer planes hasta que se van a morir. Ya empezó a trazar su vida, pues ya no sé cuántos días voy a vivir y mi hijo, ¿qué voy a hacer con él? Está chiquito, ¿cómo le va a hacer? Se va a quedar sin su mamá y con el esposo haciendo planes, mira, si a mí me llega a pasar eso, pues te vas a encargar del niño, te lo encargo mucho y ya la hermana ya se veía enterrada. Porque así somos, ¿sí o no es cierto, hermanos? Y que llega ese tipo de noticia a nuestra mente, a nuestro corazón y nos desespera, nuestra mente comienza a volar, a volar, a volar. Y yo le dije, hermana, calme, Dios tiene el poder de todas las cosas. Y la hermana fue a hacerse las otras pruebas, efectivamente, era cáncer. Y empezamos a orar al Señor, la animé muchísimo, la visité más frecuente. Orábamos por ella en la iglesia, ella estuvo ayunando también, estuvimos siempre presente con ella, estuvimos animándola con el poder del evangelio, haciendo, verdad, oraciones en grupo y bueno, tenía ella que llegar hasta otra revisión, el médico le dio un tratamiento que tenía que seguir al pie de la letra y hermana, le dijimos, mire, usted tiene que seguir el tratamiento con la ayuda del Señor, la bendición del Señor. Haga lo que le corresponde y deje que Dios haga lo que Él sabe hacer. No quiera hacer el trabajo de Dios. No se desespere, no pierda la calma, no se vea ya enterrada, sino tenga pensamientos positivos. Ayúdese de esa manera y tenga la seguridad de que vamos a estar orando por usted, porque el Señor es el único que puede calmar la tormenta de su vida, hermana. Así que pasaron, hermanos, unos meses por allí. Estuvimos orando mucho por la hermanita. La queremos mucho en la iglesia. Y un día antes de irse a hacer la evaluación, después de algunos meses que le había dicho el médico, la hermana me llamó un día antes. Y me dice, pastor, ¿ya sabe qué día es hoy? Y le digo, sí, yo sé qué día es hoy, hermana. Y le doy, así de broma, le doy la fecha del día. No, pastor, dice, es que mañana me toca ir al médico para ver los otros resultados, me dice. Oh, gloria al Señor, le digo.
Gloria al Señor, qué bueno, hermana. Usted para que ya pueda estar tranquila y en paz y en el nombre del Señor, para que usted vea la mano de Dios, yo animándola a la hermana, ¿verdad? Ni modo que yo le dijera, hermana, no, pues ya déjenos saber para ver y hacer los preparativos. Ni modo que yo dijera eso, ¿verdad? Y le digo, no, hermanita, le digo, vaya en el nombre del Señor, ya usted va a estar tranquila porque le hemos puesto en la mano de Dios y Dios está haciendo su obra en usted. Gracias, pastor. Dice, acuérdese mañana a tal hora, ore por mí. Está bien, hermana. Así que la hermana agarró. A los días siguientes se levantó muy temprano, se puso en comunión con Dios y se fue con su esposo a la cita médica. Y entonces ella me contó, no me contaron, ella me lo dijo. Hasta yo quería ir a la cita, pero fue mejor que ellos fueran ellos dos. Y yo estaba desesperado. Yo creo que sufro de esa ansiedad cuando los hermanos no me dicen, ¿verdad? Me meten en el asunto, pero no me dicen. Así que yo veía la hora, a tal hora iba a salir de la cita, iban a salir los hermanos. Y yo estaba preocupado y mandando texto yo. Y bueno, digo, mi esposa me dice, tranquilo, no te desesperes, ya te van a llamar, ya te van a llamar. Y 1 minuto, 2 minutos, y volteaba yo a ver el reloj. Hasta que finalmente me llama la hermana y me dice, pastor, dice, ya tengo los resultados. Hermana, dígamelo de una vez. Le digo, por favor, ya, suéltelo. Así como hablamos nosotros, ¿verdad? Ya suéltelo de una vez, hermana. No, pastor, dice, tiene que venir a mi casa, dice, a mi casa, en mi casa se lo voy a decir, dice. Ay, hermana, me la puso difícil ahora, ¿verdad? Le digo, bueno, está bien. Así que nos arreglamos. Y bueno, yo sentí como que había buenas noticias. Y llegamos a la casa de la hermana Minerva. Y cuando llegamos a la casa de la hermana Minerva, la hermana dijo, pastor, por la gracia del Señor, el Señor ha obrado en mi vida, ha obrado en mi salud. Y eso que se vio como cáncer, hoy no está. Sin embargo, hay una situación por allí que me dijo el doctor que estoy fuera de peligro, pero tengo que seguir un tratamiento especializado. Pero no está el cáncer como estuvo en las pruebas pasadas. Doy gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en mi vida. Queridos hermanos, cuando la tormenta llega a nuestra vida, lo único que nos queda es confiar en el Señor, hermanos. Lo único que nos queda cuando los problemas vienen, que no podemos nosotros resolver, lo único que nos queda es confiar en el Señor, hermanos. Cuando te dicen que tu familia viene y algo pasó, no sé dónde está, algo ocurrió, lo único que nos queda es confiar en Dios. Cuando el médico llama un día para que tú vayas de emergencia porque hay cosas que necesitan ver bien, analizar bien, lo único que nos queda es confiar en Dios. Cuando el matrimonio se está rompiendo, hermanos, cuando el esposo o la esposa pelean y dicen ya no podemos seguir juntos, lo único que queda es confiar en el Señor. Cuando hay problemas en la vida que nosotros no podemos resolver, lo único que podemos hacer es confiar en Dios, hermano. Es que no hay otra manera. Si hubiera otra manera, las personas buscan esas maneras. Pero aun cuando todas esas maneras existen y ya se agotaron, al final lo único que queda es confiar en el Señor. El Señor les dijo, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué están espantados? ¿Acaso no tienen fe? Ellos sintieron un temor grande, profundo, sí. Creían que iban a morir, pero el Señor les dio una segunda oportunidad. El Señor les dijo, yo estoy aquí todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Vivimos en Estados Unidos, hermano. Enfrentamos un mundo distinto al de nuestro país. Siempre hay desafíos
Siempre hay retos, siempre hay problemas, siempre hay circunstancias, pero aún estando aquí, hermanos, lo único que nos queda es confiar en el Señor, porque el Señor, Él sabe lo que va a hacer con nosotros. Y yo les he dicho a muchas personas que he conocido aquí o donde yo trabajo, es: si ustedes han conocido al Señor, no piensen en apartarse de Dios. Si a ustedes les va económicamente mejor, no piensen en separarse de Dios. Porque al final de cuentas, ¿de qué sirve ganar unos dólares, lograr cosas y apartarnos de Dios? La crisis llega, hermanos, y esos dólares no nos servirán para nada. Lo único que nos queda realmente y lo que vale es el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Yo quiero dejarles esto en mente. Cuando vengan tus problemas, vengan esos problemas, esas dificultades, agárrate de Dios. Yo he pasado muchas circunstancias en la vida. Estoy seguro que el pastor también, su familia. Hemos platicado ahora muchas cosas lindas de cómo el Señor a él lo ha sostenido durante este proceso. Estoy seguro que ustedes han también tenido una lucha, unas dificultades de estar aquí en este país. Han tenido ustedes dificultades, sin duda alguna, no solamente de trabajo, de salud, de familia, de preocupaciones. Estoy seguro. Es que no somos inmunes, somos seres humanos, racionales, con sentimientos, con temores, con preocupaciones. Y a veces la incertidumbre no nos deja ver la realidad de Cristo. Quien sea, cual sea el problema, hermanos, confiemos en el Señor. Y a los que nos están viendo, no importa la distancia, no importa en dónde tú estés, el Señor tiene poder para socorrerte donde quiera que estés. Que Dios pueda bendecirnos esta noche, que podamos irnos tranquilos y que esta noche coloques tus problemas, tus preocupaciones en las manos del Señor. Yo quiero hacer una oración especial, hermanos, por todos ustedes, por la iglesia. ¿Quieren acompañar colocándose de pie? Querido Padre que estás en los cielos, los discípulos tuvieron miedo, Señor. La barca se estaba hundiendo. Las olas de este lago estaban golpeando fuertemente la barca. Los vientos no les permitían controlar el barco. Las nubes eran oscuras. Había relámpagos por doquier. Y desesperados ellos comenzaron a sacar el agua. Vino a sus mentes los momentos más felices y el miedo que podían perder a sus familias. Señor, es natural tener miedo. Y muchos de los que estamos aquí hemos tenido miedo más de una vez, Señor. Pero no nos hemos dado cuenta que tú estás a nuestro lado. Y cuando nos damos cuenta, Señor, que tú estás a nuestro lado, es cuando tú ya nos tienes en tus brazos, socorriéndonos, ayudándonos, fortaleciéndonos, sintiendo tus brazos, diciéndonos cuánto nos amas. Señor, esta noche yo te pido por tu iglesia. Cristo viene. Te pido por el pastor, te pido por los ancianos, te pido por los miembros, sin duda alguna que han tenido sus luchas, sus desafíos, sus problemas, sus dificultades, pero Señor, tú tienes el control de todas las cosas. Yo no sé qué circunstancia puedan estar viviendo en este momento, ni qué preocupación esté pasando por sus mentes, pero te pedimos en el nombre de Jesús que tú atiendas cada una de sus preocupaciones, de sus problemas, de sus desafíos, de sus luchas. Que tú te manifiestes con ellos, con sus familias, Señor, que tomes el control de su barca y que los lleves al puerto seguro, Señor, así como llevaste a los discípulos.
Señor, nos llamaste para tener éxito, no para fracasar. Nos llamaste, Señor, para ser la luz del mundo. Nos llamaste para ser la sal de la tierra. Bendice tu iglesia, Señor, que pueda ser prosperada. También, Señor, esta noche yo quiero pedirte por las visitas que nos han acompañado. Yo quiero pedirte, Señor, que ellos puedan llegar a conocerte, que ellos puedan, Señor, también darse una oportunidad y poner su confianza en ti, porque tú no los vas a defraudar. Tú estarás con ellos hoy y siempre. Permite que ellos también puedan abrir su corazón y un día tomar la decisión no solamente de conocerte, sino de entregar su vida a ti para siempre. Señor, quédate esta noche con nosotros. Danos tu bendición y llévanos con bien a nuestros hogares. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén.